Dios le bendiga, mis hermanos. Señor es bueno y misericordioso. Amén. Hoy voy a predicar, nos han enseñado en la universidad que las prédicas tienen diferentes términos y esta prédica es una prédica transformacional. Es una prédica que va a cambiar los corazones y las conductas de su pueblo. Antes que nada quiero orar para que sea el Espíritu Santo quien esté ministrando y no yo. Padre, te doy gracias por estar presente aquí en tu iglesia, Señor Jesús. Gracias. Que seas tú ministrando en los corazones de nuestros hermanos y del mío también, Padre Santo. Padre, que a través de mi boca solamente salga tu palabra, tu unción y tu espíritu. Te lo pido en el santo nombre de tu espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. El predicador Gigi Ávila dice en uno de sus libros que el Señor, él a veces estaba haciendo cosas y el Señor le daba palabra y él se sentaba a escribir las prédicas. Y últimamente eso me ha estado pasando a mí, que a veces estoy haciendo algo de la oficina o estoy estudiando algo de la universidad y el Señor me pone un mensaje en la mente y para que no se me olvide voy corriendo a grabarlo. Yo lo grabo en voz para luego escribirlo. Y digo, Señor, tengo tantas prédicas que creo que voy a hacer un libro o algo, porque el Señor ha estado llenando mi espíritu con su palabra y ha estado mandándome mensajes de Él. Y esta prédica de hoy se llama No te conviertas en un sepulcro blanqueado. Y la palabra del Señor se encuentra en Mateos 23, del 27 al 28. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateos 23, del 27 al 28. Amén. La palabra del Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, yo quiero contarle, antes de entrar en la palabra, quiero contarle un testimonio. Cuando yo me convertí al Señor, yo tenía 24 años de edad, hace 21 años, así que hagan los cálculos para que sepan más o menos qué edad tengo. Cuando yo me convertí en esa iglesia, era una iglesia pentecostal, pero era una iglesia pentecostal que en mi país le llaman rajatabla, no sé cómo le dirán acá en Estados Unidos, es una iglesia muy legalista. Y yo me acuerdo que en esa iglesia los hombres se tenían que sentar de un lado y las mujeres de otro lado. No podían mezclarse. Era tanto el legalismo, que era una iglesia pentecostal, que había ahí que habían doctrinas muy fuertes en esa iglesia. Y me acuerdo que cuando yo entré, llegué como Dios me trajo, venía del mundo, venía de los bailes, de las discos, de todo eso, y me vestía de una forma muy inapropiada, tenía un lenguaje muy de la calle, y me acuerdo que cuando llegué en aquel lugar, Dios tocó mi corazón y me cambió en aquel lugar, pero en aquel lugar yo recibí críticas de mis hermanos. Hermanos que me criticaban por mi forma de vestir, hermanos que me criticaban tal vez por la música que yo escuchaba, me criticaban por mi manera de hablar, por cosas externas, por cosas que ellos veían por fuera y decían, ¿cómo esa va a poder ganarse el cielo? ¿Cómo va a poder esa entrar al reino de los cielos? Y mira cómo se viste, mira cómo habla. Y en ese momento que yo pasé ahí en esa iglesia, duré 2 años congregándome. Era bien difícil para mí porque yo escuchaba las críticas. Yo escuchaba que me decían, te vas a ir al infierno porque usas aretes. Te vas a ir al infierno porque tú usas maquillaje, porque traes el pelo corto. Y ese tipo de cosas. Y eso fue dañando mi corazón y yo me aparté del Señor. Lastimosamente, a la edad de 26 años me aparté y duré muchos años en la calle antes de regresar.
Y eso me vino a la mente cuando el Señor me dio esta prédica. Él habla en su palabra de sepulcros. Sepulcros son tumbas donde enterramos a nuestros muertos. Pero dice que se ven hermosos por fuera, pero dice su palabra, que están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Qué es lo que quiero hablarles esta noche? Estoy hablando para que nosotros dejemos de ser fariseos. Muchos de nosotros, y me incluyo yo, hemos criticado a otros hermanos. Más a los que van empezando en el camino. Mira esta cómo se viste, mira esa hermana, no debería venir así a la iglesia. Y yo pienso que es importante vestirnos bien cuando venimos a la casa del Señor. Pero eso es algo que el Espíritu Santo va cambiando dentro de nosotros. Y que el pastor de la iglesia es el que a través de la escuela bíblica va discipulando a los hermanos. Jesús nunca rechazó al pecador arrepentido, pero sí confrontó duramente al religioso orgulloso. Jesús, como él habla aquí en la palabra, él confrontaba a los fariseos que tenían muchas doctrinas. Los fariseos llevaban muchas doctrinas, tenían que estar circuncidados y muchas que otras doctrinas que podemos encontrar y leerlas en el Antiguo Testamento. Pero el problema del sepulcro blanqueado no es solamente el pecado oculto. El problema es un corazón que perdió el amor mientras quiere aparentarse espiritual. Muchas de las personas que critican a otras personas es porque dentro de ellos hay algo que está mal. Mi abuelito decía que el ladrón juzga por su condición. Y yo siempre he llevado esa frase en mi mente. Vamos a leer Mateos 15, 8, 9. Mateos 15, 8, 9. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El problema del sepulcro blanqueado no es solamente el pecado. El problema es obsesionarse con una aparente santidad. Hay personas que publican en sus redes versículos todos los días, pero no oran ni una hora al día. Hay personas que levantan las manos en adoración en la iglesia, pero cuando salen de la iglesia están llenos de odio, de orgullo, de rabia, de chismes. Hay personas que abren mucho la Biblia, que la estudian, pero no saben abrazar a alguien, no saben perdonar a alguien. Y qué triste es eso. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. La palabra del Señor dice, ¿lo tiene? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo más importante es el amor que nos tengamos unos a otros, el apoyo que recibamos unos a otros. No fuimos llamados a caer en críticas. Eso el cambio en el cristiano lo hace el Espíritu Santo. A mí el Espíritu Santo me fue cambiando. Y había momentos que yo me miraba al espejo cuando me cambiaba de ropa y sentía vergüenza. Y eso no lo sentía cuando estaba en el mundo.
esto, pero era el Espíritu Santo que estaba empezando a cambiarme desde adentro. Hay personas que llegan a la iglesia que están heridas, confundidas, atadas y apenas están comenzando a caminar con Dios. Y muchas veces la iglesia quiere exigir fruto de alguien que apenas está empezando a caminar. Cuando nosotros sembramos una semilla en la tierra, esta semilla se siembra y tarda a veces para un árbol, son años para que crezca un árbol. Entonces, no podemos juzgar al hermano que acaba de llegar a la iglesia, que apenas está empezando a caminar con el Señor. Al contrario, debemos abrazarlo y tenemos que acobijarlo, como a esa semilla que empezamos a echarle agua, empezamos a echar abono y empieza a crecer poco a poco. Así mismo somos nosotros. Yo llevo 21 años caminando con el Señor y digo que todavía soy una semilla. El Señor todavía tiene que trabajar muchas cosas en mí antes de yo empezar a florecer y a echar los frutos. Entonces comenzamos a escuchar frases: todavía habla igual, todavía escucha esa música, todavía se viste así, todavía tiene mal carácter. Qué difícil se nos hace a nosotros aceptar el carácter de alguien. Pero el Señor cambia el carácter con las pruebas. Poco a poco va cambiando su carácter. Nosotros también tuvimos procesos. Los otros días el pastor predicaba de las uvas, del vino, si no me acuerdo mal, del vino. Para hacer el vino hay que sacar las uvas, hay que ponerle un envase y hay que empezar a pisarla. Antes la pisaban, ahora utilizan instrumentos. Pero así es nuestra vida del cristiano. Nosotros somos procesados, somos machacados en la prueba para que Dios saque ese vino que es de bendición. Gálatas 6, del 1 al 2. Gálatas 6, del 1 al 2. Cuando lo tengan, dicen amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplí así la ley de Cristo. ¿Qué dice su palabra? Que tenemos que restaurarles con mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? A ver, alguien rapidito que me diga qué es la mansedumbre. ¿Qué significa esa palabra, mansedumbre? A ver, pastora, dígame. Paciencia, amor, humildad, sencillez. Con paciencia, con amor. Algo que tiene el pastor de nuestra iglesia es que él es bien paciente. Y yo le pido al Señor, yo le digo: Señor, si tú me estás preparando para el pastorado, tú vas a tener que trabajar mucho mi paciencia, porque yo no tengo mucha paciencia, mis hermanos. Tengo paciencia con los niños, pero con los adultos no tengo mucha paciencia. Y digo: Señor, dame esa mansedumbre que tú pides a través de tu palabra. Lucas 18, del 11 al 14. Lucas 18, del 11 al 14. ¿Y lo tiene? Lucas 18, del 11 al 14. Dice la palabra: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí,
pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ninguno de nosotros somos mayores que otros. Aquí todos estamos juntos en el mismo nivel, creciendo con el Señor. Ni el pastor por ser pastor es mayor que nosotros, ni yo por ser predicadora soy mayores que ustedes. Aquí todos estamos siendo cada día transformados por el poder y la unción del Señor. Juan 16:8 dice que cuando Él venga convencerá al mundo del pecado y de justicia y de juicio. La transformación verdadera comienza en el cristiano cuando el Espíritu Santo confronta el corazón de aquella persona, no cuando alguien le obliga. A veces queremos obligar a las personas a cambiar, pero nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que lo hace es Dios. Inclusive, Dios es un Dios caballeroso, no lo hace a la fuerza. Tú tienes que permitir que Él entre a tu corazón para que Él pueda cambiarte. Entonces, no cuando alguien nos controla, no cuando alguien nos humilla públicamente. El Espíritu Santo transforma desde el amor y desde la verdad. Voy a darle rapidito 5 pasos que quiero que se lleven esta noche para no convertirse en un sepulcro blanqueado, para que dejemos de estar mirando al otro lo que hace o no hace y que nosotros nos enfoquemos en buscar del Señor. Número 1, examina tu corazón constantemente. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? ¿Quién está en nosotros, mis hermanos? Jesucristo está en nosotros. El mayor peligro espiritual que tenemos nosotros como cristianos es esas personas que se sienten frías espiritualmente, el autoengaño, que vienen a la iglesia pero cuando salen se sienten frías y vacías. Yo quiero que tú te preguntes estas preguntas en tu casa, cuando estés con el tiempo con el Señor. ¿Amo realmente a Cristo? ¿O solo amo que otros me vean espirituales? Mi vida privada, lo que yo hago fuera de la iglesia, refleja mi adoración genuina con el Señor. Número 2, arrepiéntete del orgullo espiritual. Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo espiritual, esas palabras que nos hacen sentir superiores a otros, no viene del Señor. Eso es un espíritu fariseo. La verdadera santidad es, como dijo la pastora, desde la humildad. Una persona humilde refleja el corazón de Jesús. Número 3, permite que el Espíritu Santo confronte esas áreas ocultas. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero hermano, cuando yo leí esto hace unos años atrás, yo dije: qué poderosa palabra tiene el Señor en Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Que su palabra es viva, eficaz, pero dice que es cortante, que duele,
muchas veces Dios nos va a hablar de una manera que nos va a doler, pero ese dolor es necesario para transformar nuestro corazón. Él necesita sacar el resentimiento, la doble vida, necesita sacar el orgullo, la falta de perdón en nuestros corazones y la religiosidad. No venimos a ser religiosos, vinimos a servirle al Señor. La religiosidad es aquella que se basa en doctrinas como el catolicismo, donde le oran a las vírgenes, después que alguien se muere hacen las novenas. Eso es religiosidad. Pero buscar del Señor es arrodillarse delante de Él y decirle: yo no soy nada sin ti, cambia mi corazón, cámbiame, cambia mi carácter, sana mis heridas del pasado, hazme una criatura nueva, ayúdame a levantar a otros, porque Dios no quiere que nosotros tengamos un maquillaje espiritual, quiere que tengamos una transformación en Él. Número 4, permanece cerca de Jesús. Juan 15, del 4 al 5. Juan 15, del 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permaneces en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada, no podemos hacer nada separados de Él. El fruto no se fabrica, el fruto crece cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu de Dios. Y por último, mis hermanos, número 5, aprende a amar tu proceso. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, el que me comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nunca, hasta que no nos vayamos con Él o nos alcance la muerte, nosotros nunca hemos terminado de reconstruirnos. El Espíritu Santo cada día, cada segundo, a medida que nosotros vamos pasando tiempo con Él, va cambiando nuestra forma de ser, nuestro lenguaje. Por eso yo predico mucho en las redes, al ministerio que tengo de mujeres, que lean la palabra, léanla. No es lo mismo ver un versículo en las redes y leer el versículo en las redes y ya yo leí la Biblia. No, es tomar tiempo y estudiar la palabra. Escriban lo que no saben. Y si algo les trae confusión, vengan a donde el pastor o a donde un hermano que estudie la palabra y le diga: no entendí esto, ¿me lo puedes explicar? Busquen diferentes traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia está la respuesta a cada uno de nuestros problemas. A cada uno de nuestros problemas, mis hermanos. Dios tuvo paciencia con nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos tener paciencia con los demás? Si usted ve a alguien de su iglesia que está haciendo algo incorrecto, vaya en lo privado, no en lo público. No empieza a regarlo por los otros hermanos. Yo vi al hermano haciendo esto. No, en lo privado, acérquese a ese hermano y dígale: en el amor de Cristo, yo vi que tú hiciste esto y te quiero ayudar. Y si el hermano no se deja, pues dice su palabra que vayan a los ancianos de la iglesia, que son los pastores o los diáconos, y traten de arreglar esa conducta. No estamos aquí para matarnos unos a otros, estamos aquí para unirnos como caminaban los discípulos con Jesús. Hoy Dios nos está llamando a examinar nuestros corazones, porque el peligro del sepulcro blanqueado es que aprenda a verse vivo mientras está muriendo por dentro.
Y quiero decirle algo muy importante, porque cuando el Señor puso esa prédica en mi corazón, yo decía, ay Señor, esto es fuerte, ¿cómo lo voy a compartir con la iglesia? El Señor me dijo, no estoy hablando solamente del creyente que lucha y se arrepiente. Estoy hablando de aquellos que han perdido el amor por otros. Estoy hablando de aquellos que juzgan procesos. Y yo quiero que tú le hables a la iglesia, que le digas lo que yo quiero para ellos. Y antes de terminar, quiero leer una última palabra, Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra es fuerte, es cortante, pero es verdadera. El Señor no nos va a llevar a su presencia por las cosas que hagamos, es por nuestro corazón, como Él ve nuestro corazón. Dios no tiene problema con el pecador arrepentido. Él se acercaba a las prostitutas, a las personas que cometían pecado, estuvo en la cruz y perdonó al ladrón que estaba a su lado. Dios tiene problema con aquel religioso que no se arrepiente. Y no es lo mismo decir, yo me arrepiento de esto y después al rato volverlo a hacer. Hay que tener un arrepentimiento genuino en el Señor. Quiero orar antes de terminar, porque tal vez Dios hoy les ha confrontado. A mí me confrontó cuando me entregó esta prédica, porque ustedes me ven aquí, pero yo también he criticado. Yo también he juzgado la vida de los demás, así como otros han juzgado la mía. Y hoy el Señor quiere que nosotros saquemos esa parte de nosotros para que empecemos a dar fruto con un corazón humilde y en mansedumbre. Señor, hoy examinamos nuestro corazón delante de ti. Perdónanos por toda apariencia religiosa y por toda dureza espiritual. Perdónanos si hemos buscado procesos que tú todavía estás trabajando. Espíritu Santo, quita de nosotros todo orgullo, hipocresía y legalismo. Danos un corazón humilde, sensible y lleno de amor. No queremos solamente parecer cristianos, queremos parecernos a Cristo. Sana también a aquellos que fueron heridos por las palabras de otros, por la religión, y vuelve a traerlos a tu redil. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y espero que este mensaje haya llegado a sus corazones. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo el Señor Jesús. Gracias, hermana.